Diario Rivadavia presenta Teledebate con Ramón Reyes, Alex Jiménez y Dilenia Cruz. Teledebate, objetivo y veraz, siempre fiel a la verdad. Bienvenidos amigas, amigos televidentes a una nueva entrega de Teledebate, donde como habitualmente en compañía de Ramón Reyes vamos a estar con ustedes por la próxima hora compartiendo temas de interés general y una muy importante entrevista que vamos a presentar en el próximo segmento. La reflexión de este día dice así: la palabra es de plata, el silencio es de oro. Se aprende mucho más escuchando que hablando. Sí, señor. Los pasos de la historia nos recuerdan que en el año 1494 el gran almirante Cristóbal Colón descubrió la isla de Jamaica, a la que puso por nombre Santiago durante su segundo viaje al Nuevo Mundo. En 1789, ante la presión popular, el rey de Francia, Luis XVI, convocó los Estados Generales, nobleza, clero y pueblo. No mucho después se produciría la toma de la Bastilla, dando inicio a la Revolución Francesa y el posterior periodo llamado del Terror, donde miles de personas fueron guillotinadas, incluyendo el propio monarca, su esposa María Antonieta, y las figuras más destacadas del proceso, entre ellos Robespierre, Camilo de Moulin y Danton. Y en 1818 nació en Prusia el economista y filósofo Karl Marx, teórico de la doctrina que lleva su nombre. De sus distintas obras, algunas de las cuales fueron escritas conjuntamente con Friedrich Engels, resalta El Capital como la más conocida. Sus ideas sobre las relaciones entre el capital y el trabajo y la lucha de clases constituyen la base doctrinaria de los partidos comunistas. En 1821, en la distante y aislada isla de Elba, donde había sido confinado, falleció el ex emperador francés Napoleón Bonaparte. En 1944, tras 21 meses de arresto, el Mahatma Gandhi fue liberado debido a su delicado estado de salud. Con su política de no violencia y sus jornadas de ayuno, estremeció la conciencia mundial y logró que Inglaterra concediera la independencia a la India, el segundo país más poblado del planeta, entonces con 350 millones de habitantes y con unos 900 al presente. Bien, desde aquí le enviamos nuestras más sentidas condolencias al destacado analista, columnista y comentarista radial Orlando Gil por el sensible fallecimiento de su hermano Arismendi Bonilla Gil, después de una larga batalla contra el cáncer. Y al calificado economista y diplomático Hugo Giuliano Curi, nuestro embajador en Qatar, por el deceso de su esposa Milady Coronado, ocurrido en Weston, estado de la Florida. Para los fallecidos, eterno reposo, y tanto para Orlando como Giuliani, buenos y apreciados amigos de vieja data y demás familiares y dolientes, nuestro abrazo solidario en tan doloroso tránsito. Y a los familiares, incluyendo a su hijo, del destacado locutor Nova Ramírez, que murió hace un par de horas, esta tarde. También. Esta tarde, entrando yo no aquí. sabía nada. Sí, a las 4 de la tarde aproximadamente. A las 4 de la tarde, 4 o 5 de la tarde. Una pérdida. Una pérdida muy sensible, la de el maestro, como se le conocía, maestro de la locución. Y él impartía docencia de locución en la escuela de locución de Otto Rivera, así se llamaba. Se llama la escuela porque existe todavía. Bien, en este debate pedimos respuestas. ¿Cómo es posible que en el tan cuestionado proyecto de ley de partidos aprobado en la Cámara de Diputados se haya reducido, de hecho, la cuota de la mujer en franca violación a la Constitución vigente, tal como denunció en el propio hemiciclo y hubo en Teledebate la legisladora peledeísta Karen Ricardo? No es de esperar que ahora que el proyecto ha sido enviado a comisión en el Senado, se corrija lo que puede ser calificado de un vergonzoso feminicidio legislativo. Sí, señor, estoy de acuerdo plenamente con usted y con Karen. Y la actividad, como siempre, se nos presenta en diferentes rostros. El proyecto de ley presentado en el Senado, planteando la modificación de la Constitución para que el presidente Danilo Medina pueda presentarse nuevamente como candidato a la reelección, ha sido enviado a comisión, según informó la diligente presidenta del Alto Cuerpo Legislativo, Cristina Lizardo. Mientras tanto, se sigue planteando cada vez con mayor urgencia una reunión de alto nivel entre el mandatario y el expresidente Leonel Fernández, confiando en que el talento, la experiencia y prudencia de ambos permita llegar a un razonable entendido a fin de preservar la unidad del PLD y afianzar sus posibilidades de continuar en el poder más allá del 2016.
De grave califica el Cuerpo de Bomberos el incendio que destruyó buena parte del taller y depósito de autobuses de la Confederación Nacional de Transporte CONATRA, que preside Antonio Marte. Este se encontraba en Bonao cuando fue informado del siniestro, dirigiéndose de inmediato a la capital. Se informa que una gran cantidad de guaguas fueron destruidas por las llamas. Dado que la mayoría de los vehículos siniestrados tenían apenas el seguro de ley, las pérdidas tendrán que ser asumidas por la Confederación, según informó el propio Marte. En una primera evaluación sujeta a posteriores verificaciones y ajustes, las mismas son estimadas en principio en unos 600 millones de pesos. Me la considero un poquito alta. Queda por determinar el origen del pavoroso fuego. Sí, señor. Y brigadas de bomberos, militares y voluntarios estuvieron trabajando afanosamente este fin de semana largo tratando de controlar los distintos incendios que han tenido lugar en el Parque Nacional de los Haitises, la principal reserva forestal con que cuenta el país. Si bien han logrado sofocar la mayor parte, todavía quedan algunos focos vivos. 13 personas están siendo acusadas de haber provocado incendios en Restauración, Constanza, Monteplata y Santiago Rodríguez. Si se comprueba su culpabilidad, es de esperar que los tribunales le apliquen las sanciones debidas con el rigor requerido. Atentar contra el medio ambiente es hacerlo contra la calidad de la vida humana, un crimen de carácter colectivo. Mira, me contaban personas que estaban este fin de semana en Azueto, por Samaná. Desde Samaná se ven los incendios. Hay una loma muy cercana a la bahía, presumo que es parte de la misma cordillera que abarca a los haitises, y se veía. Hay un nuevo fuego, me dijeron, que la semana pasada no se avistaba y que desde ayer está en el ambiente. Y óyeme, yo he volado sobre los haitises y la verdad que es una situación penosa. Se repite continuamente a lo largo de los años en la cantidad de fuegos que hay, de desmonte. Es una cosa penosa. La canciller alemana Angela Merkel, al participar en los actos de conmemoración del holocausto judío por parte de los nazis, dijo de manera categórica que nunca más la humanidad deberá mostrarse indiferente frente al antisemitismo. Se estima que con los campos de concentración que levantó el odio racial del régimen nazi, perdieron la vida unas 5 millones de personas, en su inmensa mayoría de origen judío, aunque también de otras etnias. Y al presidente de Rusia, Alexander Putin, le han hecho el feo, tanto Barack Obama como otros jefes de Estado de Europa y el mundo occidental, al excusarse de asistir a los actos conmemorativos de la victoria soviética sobre Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Salta a la vista que se trata de una acción concertada que forma parte de la política de aislamiento contra Moscú por la intervención militar en Ucrania. Y por otro lado, se acaba de divulgar que Rusia recientemente suministró una gran cantidad y variedad de armamento moderno al gobierno de Raúl Castro. En semanas recientes, Putin dispuso condonar hasta el 90% de la cuantiosa deuda que arrastra el régimen cubano con Rusia, contraída con la antigua Unión Soviética, a cambio de establecer una especie de punta de lanza para expandir su influencia en el Caribe y Latinoamérica. Y desde Brasil se reporta que los fiscales están considerando la posibilidad de citar al popular expresidente carioca Lula da Silva para responder las acusaciones contenidas en un amplio reportaje de la revista Época, donde se le atribuye haber utilizado su influencia como mandatario para que la empresa Odebrecht recibiese miles de millones de dólares en préstamos a fin de financiar proyectos en el mismo Brasil, Cuba y la República Dominicana. Hasta ahora Lula se ha visto eximido de graves expedientes de corrupción que han llevado a la cárcel, sancionado una larga condena, entre otros, a quien fue su mano derecha mientras ostentó la presidencia y ahora mismo al tesorero del Partido de los Trabajadores que él lidera. Le salió al frente ayer, él le salió de inmediato al frente. Sí. Y le él dijo que las dos revistas, Época y Veja, entre las dos no llegan al 10% de la honestidad de él. Y lo creo, y lo creo. Soy de los que creen eso. El presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, anuncia que conjuntamente con los partidos que terciarán en las próximas elecciones, ha establecido un cronograma de revisión conjunta de la marcha del proceso de organización de las mismas. Es una sabia y excelente decisión que permitirá corregir cualquier fallo a tiempo e imprimirle máxima garantía de transparencia al montaje del evento comercial. Y la gravísima crisis de las finanzas públicas en la vecina isla de Puerto Rico, Ramón, es de tal magnitud que el gobierno plantea, entre otras medidas, reducir la jornada laboral de los empleados públicos, con lo que estima pudiera ahorrar unos 1.600 millones de dólares.
Además, ha tratado de que le aprueben decenas de nuevos impuestos que están provocando un estado de creciente irritación ciudadana, inclusive en los mismos seguidores del partido oficial. Debido a ello se está produciendo una estampida, sobre todo de profesionales, haciendo nuevos horizontes en busca de mejores oportunidades de vida. Y según el secretario general de la Liga Municipal Dominicana, Johnny Jones, la exportación del reciclaje de desechos sólidos pudiera convertirse en un importante renglón productor de divisas que le reportaría al país ingresos por hasta 300 millones de dólares anuales. Jones, quien es un capacitado ingeniero, lamenta que al presente se estén desperdiciando 11.000 toneladas de basura en unos 300 botaderos, lo que además de la pérdida económica que representa, contribuye fuertemente a contaminar el aire y el subsuelo. Al presente solamente se está reciclando un 7% del total de la basura producida, con un valor de exportación de 25 millones de dólares. Aboga porque se otorguen incentivos y exoneraciones para el desarrollo de lo que sería una importante fuente de riqueza y trabajo. Yo me pregunto, Mario, sobre eso que está planteando Johnny John, que comparto ese punto de vista. Ahora, ha creado la Liga Municipal Dominicana, el Ayuntamiento de la capital, FEDOMUS, un plan maestro para el reciclaje. No. Y lo digo con conciencia, porque he estado abogando por eso y porque he entrevistado a los dirigentes más importantes que están en este momento trabajando en el reciclaje. Y óyeme, aquí vino un americano aplatanado, que es el presidente de la Fundación Punta Cana, y habló en este espacio de eso, y él decía que el 98% de la basura que se produce, de los desechos sólidos que se producen en todo Punta Cana y Bávaro, está siendo reciclado. ¿Y por qué nosotros no aprendemos de esa experiencia? Porque pero lo que está planteando Johnny John es precisamente que sea el sector privado. Acuérdate que lo de Punta Cana no es oficial, es el sector privado. ¿El sector que lo privado? está llevando adelante. Y él lo que está planteando es que el gobierno cree el marco adecuado, el legislativo, de exoneraciones impositivas, incentivos, etcétera, para poder precisamente establecer una base atractiva. Estoy de acuerdo, pero que prepare un proyecto de ley, porque mientras tanto estamos denunciando y pidiendo en los medios de comunicación y nadie prepara un marco jurídico para eso. Bien, vamos a hacer la pausa. Cuando retornemos ya vamos a estar conversando con nuestro huésped en Teledebate de hoy. Bien, en Teledebate nos complacemos hoy en tener como huésped, invitado especial, al diputado Juan Julio Campos, integrante de la bancada PLDista. Bienvenido a Teledebate. Sí, Yo muchas creo que gracias. es la primera que usted está aquí, ¿verdad? La primera vez, vine una vez a este canal, a un espacio matutino que había. Primera vez a este espacio. Pues ya usted sabe, puede venir todas las veces que usted Es quiera. un honor estar junto a usted y al señor Reyes también. Gracias. Cuando usted quiera venir, me llama a mí, no lo llame a él. Usted me llama a mí, que yo digo que sí. No, don Mario, pero yo soy un asiduo televidente. Allá en Higüey siempre los veo. Sí, Muchas gracias. en Higüey se ve mucho el canal. Y hoy alguien me vio en la calle y me dijo, saludame a don Mario, dile que lo veo todas las tardes. Pero ahora no recuerdo. Tú sabes que cuando uno va entrando en edad, se ve. El alemán. El Alzheimer. Sí, Bien, el algo tema así. dominante ahora mismo en el escenario político y en el campo legislativo es el proyecto de ley de modificación constitucional que permitiría al presidente Danilo Medina presentarse en el 2016 para un nuevo periodo. Ahora mismo está en el Senado el proyecto y en su momento tocará a los diputados emitir su voto, como es natural. Hay una buena parte de la bancada peleadista que está opuesta. ¿Usted va a votar a favor, en contra? ¿Cuál usted cree que sea el destino que le espera al proyecto? ¿Cree que se aprobará en definitiva? Mire, yo tengo la firme convicción, la esperanza y la convicción también de que esta pieza legislativa, muy atinada para el momento, porque se trata de la convocatoria a la reforma constitucional, es
una necesidad nacional que el presidente Danilo Medina continúe por 4 años más. En ese sentido, yo tengo la convicción de que, independientemente de que hay legisladores de otras bancadas y sobre todo de la bancada de nuestro Partido de la Liberación Dominicana, que hasta estos momentos están opuestos, creo que el mismo va a ser aprobado. Primero en el Senado, que es la Cámara por el que se sometió en estos momentos, y luego irá a los debates de donde se producen los debates en este periodo constitucional, que es en la Cámara de Diputados, por la composición pluripartidaria en que está conformada, no así en el Senado, que el PLD tiene la mayoría. Pero ahora mismo también habrán debates en el Senado en virtud de que hay una parte que está opuesta y otros que están dispuestos a aprobarlo. Yo me inscribo dentro de los legisladores que votarían por ese proyecto de reforma constitucional. Ahora, en política, como cualquier otra actividad, siempre se considera prudente tener una especie de plan B, o sea, un plan alternativo, para si las cosas no salen como uno desearía. En este caso, en el supuesto de que el proyecto, por alguna razón, no pueda aprobarse, es decir, la corriente que está impulsando entonces que Danilo Medina pueda presentarse para un nuevo periodo, ¿pensan en alguna otra alternativa, alguna otra opción? Bueno, hay varios aspirantes. Hasta ahora, las principales figuras del Partido de la Liberación Dominicana son el presidente Danilo Medina y el expresidente Leonel Fernández, presidente del partido. Pero hay otros aspirantes, el caso del secretario general, Reinaldo Pared, Francisco Javier García, Radamés Segura, Temístocles Montaz. Creo que el PLD es un partido que está lleno de estrellas, tiene muchas figuras presidenciables ya, no solo Danilo, no solo Leonel, naturalmente ellos tienen el liderazgo. Y en el caso de que no prospere esta iniciativa, que sería una pena, pero creo que va a prosperar, porque, digo sería una pena porque es el pueblo, o sea, por primera vez o en muchos años en la historia, una reelección presidencial, que algo antes era satanizada la reelección, cuando le hablaban a la gente, y era así porque los presidentes querían reelegirse con pocos votos, o sea, no tenían una aprobación de la población, tenían un 15, un 20%. Sin embargo, estamos hablando de un mandatario que tiene la aprobación de la gran mayoría del pueblo, casi un 80% quiere que el presidente se reelija. Ayer yo estaba en un lugar reunido, porque nosotros tenemos aspiración a nuestra provincia, y estaba reunido con un grupo de personas que no están tan inmersos como nosotros en las actividades políticas, y le pregunté quiénes estaban de acuerdo con la reelección del presidente Medina, y todos levantaron la mano, y le pregunté sobre otros aspirantes y nadie levantó la mano. O sea, que es el pueblo el que está impulsando esta reelección del presidente Danilo Medina. No, las encuestas en ese sentido han sido muy consistentes hasta ahora y realmente han dado una tónica sin precedentes. Que yo me recuerdo, no hay ningún presidente anterior que al cabo de casi 3 años de gestión haya mantenido los altos niveles de apoyo popular que registra el presidente Danilo Medina. Así es, eso se debe a la forma de gobierno del presidente Medina. Yo creo que el estilo es importante. El estilo, sí. En días pasados, yo recuerdo, yo estaba en una actividad, en uno de los sorteos que hace el Ministerio de Educación, que eso es algo, o sea, eso se ha democratizado. Antes no era así. Y para citarle solamente este caso, yo recuerdo que un joven ingeniero se sacó una obra, que era con una tómbola ahí delante de miles de ingenieros. Y cuando es una obra de casi 100 millones de pesos, cuando ese joven llegó donde estábamos nosotros, donde estaban las autoridades, que le entregaban los documentos, ese joven llegó llorando, o sea, de la alegría, de la emoción. Y eso es parte de lo que le ha dado tanta popularidad al presidente, o sea, de hacer lo que nunca se había hecho, porque esas obras antes se quedaban en 2 o 3 oficinas de ingenieros, no solo en gobierno del PLD, sino en otros. Y sin embargo, esa forma de gobernar, lo que se ha hecho con educación, el estilo de él visitar a mucha gente que nunca iba a ver a un presidente. El presidente fue una comunidad de la provincia de Altagracia que le llaman Río Llano. Eso está como de Higüey a la capital, está eso, al mismo tiempo.
más o menos algo así. Y ahí nunca había ido un presidente, el presidente fue en helicóptero, es una comunidad ganadera, agrícola, y esa gente están, en estos días yo voy para allá y esa gente quieren que los PLDistas vayamos allá porque ellos están contentos con el presidente porque le dieron financiamiento para el ganado y el presidente lo auxilió, pero eso lo hace el presidente Danilo Medina todos los domingos, él no descansa. Entonces ese estilo de gobernar es lo que le ha granjeado esa popularidad que tiene y ese matrimonio con el pueblo que no quiere que Danilo Medina salga de la presidencia ahora y por eso lo queremos 4 años más. Bueno, el lema de Danilo era, o parte del lema era hacer lo que nunca se ha hecho, pero creo que ahora en medio de esta crisis van a tener ustedes que tratar de hacer lo que siempre se ha hecho, que es unirse, que es lo que lo ha mantenido ustedes en el partido. Así es. Sí. Sí, mire, yo creo que ahora se necesita más que nada de cabeza fría. Yo incluso vine a esta entrevista porque debemos de socializar los temas, pero yo, un ejemplo, me he sustraído en los actuales momentos a los medios, porque cualquier declaración que uno dé en estos momentos podría afectar al partido. Yo creo que tanto el presidente Danilo Medina como el expresidente Fernández, que son los líderes del partido y que son activos que deben de preservarse ambos, son los que deben de decidir ya lo que está pasando, porque se conformó una comisión presidida, encabezada por el secretario general, y él mismo manifestó eso, que la solución de la crisis, porque hay que aceptar que hay una crisis en el PLD, está en manos de los dos líderes. Yo creo que los compañeros que hablan por los medios no es que no lo hagan, pero debemos de hacerlo con cabeza fría, de hablar, o sea, de ser sensato, de tener cuidado con lo que se va a emitir, porque el PLD es un partido que es del pueblo dominicano y el pueblo quiere que el PLD siga en el poder, pero debemos de tratar de esos temas que se están socializando, o sea, tratar de no ofender, de que ni una corriente ni un grupo a otro esté queriendo protagonizar y queriendo, o sea, porque cuando se habla de esa manera, hay heridas que cuando se abren es difícil que se cierren. Entonces hay que tener mucho cuidado con las opiniones que se emiten en estos momentos. Tenemos que hacer una pausa, Ramón. Hacemos la pausa y regresamos. Bien, estamos conversando con nuestro invitado de esta tarde, diputado del Partido de la Liberación Dominicana, que ha venido con un tono conciliatorio, hasta de hablar bajito. Demuestra que un político inteligente. Sin embargo, yo quiero saber su opinión sobre lo que dijo esta mañana su compañero de partido, Francisco Javier García, y que el Nacional de esta tarde recoge y dice: en manos de Leonel Fernández está victoria o derrota del PLD. Francisco Javier García emplaza al exmandatario y afirma que este tiene la llave de la unidad o de la división del PLD. ¿Qué opina usted de esas palabras? Mire, lo que dijo el dirigente Francisco Javier, quien es miembro del comité político. Y aspirante a la presidencia también. Sí, yo comparto en parte lo que él dijo, o sea, de que en manos, digo en parte porque en manos de Leonel, el presidente del partido, expresidente de la República y uno de los líderes del PLD, está el que el PLD se una o se divida, pero no solo de él, sino también del presidente de la República. En tal virtud yo entiendo que son ellos dos los que tienen con el liderazgo, con el peso político dentro del partido y en la República Dominicana, porque el liderazgo tanto del presidente Medina como del expresidente Fernández trasciende las fronteras del PLD. En tal virtud, por eso digo que difiero en una parte y estoy de acuerdo en una. O sea, estoy de acuerdo con que en manos de Leonel, pero también de Danilo, de ellos dos. En tal virtud entiendo que ellos deben de reunirse y acordar lo que tiene que ver con la unidad del partido y un proceso que ya debe de estar en marcha. Estamos en la víspera ya de lo que es el proceso de iniciar la campaña para el proceso electoral del año 2016, un proceso que será complejo,
porque estamos hablando que en 20 años no teníamos elecciones presidenciales, congresuales y municipales el mismo día. Vamos a tener 3 elecciones el mismo día y eso requiere que el Partido de la Liberación Dominicana, que es la organización política más importante del país, se prepare, elija, seleccione a sus abanderados, primero el candidato presidencial, vicepresidencial, los senadores, diputados, los alcaldes y regidores. O sea, el PLD es el partido que el pueblo entiende debe de continuar en las riendas del Estado, pero nosotros tenemos que crear las condiciones. Y ante esta crisis que hay en los actuales momentos, porque eso no podemos ocultarlo, es el liderazgo del partido al máximo nivel, como es el caso de Danilo Medina y Leonel Fernández, lo que deben de reunirse y hacer los acuerdos necesarios para poner en marcha y que el partido de Juan Bosch vuelva y gane las elecciones en el año 2016. Usted hablaba ahorita de la alta popularidad del presidente Danilo Medina, que es lo que ha llevado a mucha gente a pedir que él se repostule. Pero Danilo Medina ha transitado estos 3 años sin oposición. El PRD no es PRD. El Partido Reformista no es Partido Reformista. Y ahora es cuando surge un candidato presidencial que da visos de poder tener cierta fuerza y dice que va a aglutinar la oposición. ¿Cree usted que se mantendría ese alto nivel de popularidad del presidente Danilo Medina luego de la escogencia de Luis Abinader como candidato a la presidencia y que él dice que va a aglutinar toda la oposición? Mire, el hecho de que haya surgido un candidato presidencial en el PRM, el PRM es un desprendimiento del Partido Revolucionario Dominicano. Claro que sí. Pero es una organización política débil. Esta mañana yo escuchaba a un PRDista decir que en esa convención lo que votaron fueron 68,000 personas. Entonces, un partido donde hayan votado, donde no se hizo fila, lamentablemente es así, digo, para ellos. Esa organización política no es una amenaza para el PLD, ni mucho menos Luis Abinader tampoco. O sea, frente a una figura como Danilo Medina, siendo candidato presidencial. O sea, yo no creo que eso tienda a bajar la popularidad del presidente. Todo lo contrario, cuando Danilo Medina sea el candidato presidencial del PLD, va a aumentar su popularidad. O sea que ahora tenemos que comenzar a trabajar porque el PLD selecciona a su candidato siempre para esta época. Y el pueblo está esperando eso y quiere que sea Danilo Medina porque el pueblo no quiere volver al caos de lo que significó, por ejemplo, Luis Abinader podría ser una figura refrescante, no así nueva porque él fue el candidato vicepresidencial de Hipólito Mejía, pero ¿quiénes están detrás de Luis Abinader? No es Luis Abinader, o sea, es el mismo PRD. O sea, ¿quién era la presidenta de la comisión organizadora? Era Milagros Ortiz Bosch. Hay una serie de figuras que son los mismos dirigentes del PRD que están en el PRM, o sea, no es un partido moderno, nada. De manera que yo no creo que ni Abinader ni ningún otro candidato que surja va a ser una amenaza, ni va a bajar la popularidad del presidente. La popularidad del presidente Danilo Medina la baja el pueblo, porque Danilo está en el corazón del pueblo por sus acciones de gobierno, por su estilo de gobernar, por la forma en que le llega el presidente a la gente y la manera en que él ha conducido un gobierno que a lo mejor no recibió un país en mucha abundancia económica. Sin embargo, el presidente Danilo Medina ha mantenido la estabilidad económica, ha dado asistencia a muchos sectores y está haciendo lo que nunca se había hecho en muchos sectores de la República Dominicana y por eso es que tiene esa gran valoración y ese posicionamiento en las encuestas. Sin embargo, durante una campaña electoral, el PLD, independientemente de la popularidad que tiene Danilo Medina y que la pueda conservar, el PLD necesita, en este caso, pues marchar unido. No es verdad que, por ejemplo, si Leonel Fernández o el grupo de Leonel Fernández o la corriente de Leonel Fernández le retirara en este caso el apoyo al PLD, pues la situación entonces del Partido de la Liberación Dominicana para mantenerse en el poder en 2016 ya sería un poco más difícil.
En una ocasión, José Francisco Peña Gómez dijo una frase, acuñó una frase y dijo, bueno, al PRD el único que lo vence es el propio PRD. Quizás en esta situación, si ustedes no logran resolver la crisis esta que usted mismo reconoce, pudiera entonces aplicarse esa frase diciendo, bueno, el único que puede vencer al PLD en este caso sería el PLD, si no se unen. Mire, Leonel Fernández y Danilo Medina son dos personas muy inteligentes. Y el PLD siempre ha actuado con sentido de cuerpo. En el Congreso actuamos así, en los proyectos cuando tenemos que votar. Bueno, es verdad, nunca habíamos estado en posiciones así, o sea, el mismo bloque del PLD, sí, que siempre hemos actuado y hemos votado unificado y hemos respetado siempre las decisiones que han bajado del comité político, porque está establecido. Excepto ahora. Sí, excepto ahora. Pero eso no se ha votado todavía, hay que esperar. O sea, hasta ahora se ha hablado mucho. Es estatutario que el comité político es el que dirige la política congresual del Partido de la Liberación Dominicana y así nosotros hemos actuado con ese mandato. Incluso cuando se van a elegir, cuando se va a elegir el vocero, los secretarios allá, quienes van son comisionados del comité político. Nosotros esperamos que cuando eso llegue al Congreso, de aquí a eso ya tanto, o sea, los líderes, Danilo y Leonel, se pongan de acuerdo y se mantenga la unidad. O sea, yo albergo la esperanza y estoy convencido de que esos dos líderes, por el amor a su partido, son dos PLDistas fundadores del PLD junto a Juan Bosch y otros miembros del comité político. No es verdad que ese legado de los gobiernos del presidente Leonel Fernández, que hizo unos gobiernos que tienen un legado, la República Dominicana, de progreso y de desarrollo, y este legado de progreso y de desarrollo que está realizando en los actuales momentos el gobierno del presidente Danilo Medina, el presidente más popular del continente y con una valoración en todo el pueblo como nunca la había tenido un presidente, ellos van a dejar que este país caiga en manos que no le garanticen la estabilidad a la República Dominicana. De manera que yo creo que en la unidad está el triunfo y sé que más tarde o más temprano el partido va a concurrir unido con el liderazgo de Danilo Medina y de Leonel Fernández a las elecciones del año 2016. Su permiso, vamos a hacer una pausa y regresamos. Bien, ya estamos en los minutos finales de esta interesante conversación con el diputado Juan Julio Campos de la bancada del PLD. Vamos a parar un poquito entonces el problema de la crisis política e irnos al escenario ya congresual. En días recientes se aprobó el proyecto de ley de partido que ahora está en el Senado. Tenemos entendido que en ese proyecto se eliminó un artículo donde se establecía, en este caso se establecían controles sobre la procedencia de los fondos anónimos que reciben los partidos políticos. Y ustedes han pensado entonces en qué forma alternativa se podrá entonces controlar de alguna forma, verificar, impedir que fondos provenientes, digamos, del narcotráfico, del crimen organizado, de la corrupción, puedan en este caso contaminar el proceso político, el proceso electoral. Mire, el proyecto de ley de partidos políticos, o sea, eso parte de cero, porque se ha dicho como que que el país estaba retrocediendo, pero es que eso no existía aquí, nosotros no tenemos una ley de partido. No hay leyes perfectas, lo que hay son leyes posibles, esas son las que aprobamos los legisladores. Yo creo que vamos a avanzar porque va a haber una figura jurídica ya que va a regular lo que es el sistema de partidos y agrupaciones políticas en la República Dominicana y en esa ley vamos a tener muchos aspectos que son de avance y aunque quizás... ¿Cómo cuáles? Bueno, el control, un ejemplo, los medios estatales, los partidos tendrán acceso a la publicidad de los medios estatales. ¿Entiendes? La misma transparencia, o sea, que debe de exigir con el asunto de los fondos, a lo mejor no es como requiere el pueblo y como requieren algunas organizaciones.
pero sí hay muchísimos avances, o sea, con lo que tiene que ver con el control del tiempo, de las campañas. Hay muchísimos avances, o sea, yo no era de esa comisión de partidos políticos, pero yo entiendo que esa ley constituye muchos avances para el país y vendrá un momento en que la misma ley se va a reformar para inyectarle esos avances. Con relación a la cuota de la mujer, bueno, yo creo que se mantiene el mismo porcentaje. Lo que no se estableció es la cuota por demarcación, que yo estoy de acuerdo, o sea, debería de establecerse la cuota de la mujer por demarcación. Parece que la dejaron así como estaba antes, que es nacional. Debe ser por demarcación, pero se establece, o sea, se mantiene el porcentaje que exigen y que había para que las mujeres puedan participar ya como candidatas, o sea, con ese mínimo. Como candidata en las distintas boletas. Sin embargo, una compañera suya dijo ahí sentado la semana pasada que había sido una puñalada lo que ustedes los legisladores y sus compañeros de partido le habían dado a la mujer legisladora dominicana y a la mujer en general. Y eso lo dijo Karen Ricardo, no me estoy inventando nada. Bueno, hay muchísimas interpretaciones que se le dan a esto, o sea, hay un sector que entiende que debe de haber una cuota de un 50, hay otros que entienden que no. Yo entiendo que a la mujer hay que darle su espacio en las organizaciones políticas porque se lo han ganado no solo en los partidos, sino en toda la sociedad. Pero yo creo que se mantiene ese espacio. Ojalá en el Senado se pueda conseguir que a nivel de lo que es la participación por demarcación se establezca que en las boletas se establezca eso a nivel de todas las demarcaciones del país, que yo creo que con eso ya se podría ir mejorando. Esa era la objeción que hacía ella en ese sentido. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Han sido muy interesantes sus manifestaciones y al igual que Karen el otro día, pues veo que están en la misma corriente de buscar precisamente la unidad del partido por vía de la negociación, de la conciliación de intereses y sin echarle leña al fuego. Así es, muchas gracias a ustedes, me he sentido muy bien y espero que en la próxima oportunidad hablemos de la provincia de la Altagracia. Cuando usted quiera. Sí. Es muy importante porque además es una provincia, tengo entendido que es de las más pobres del país, sí, pese a que... Y la que más riqueza. La que más riqueza genera. Conjuntamente con el Ciao. Y no es reciprocado eso por el Estado Dominicano. Así mismo. Así es. Estamos de acuerdo. Pues vamos a hablar de eso cuando usted venga la próxima vez. Gracias a ustedes. Hacemos la pausa y cuando regresamos volvemos con el tiro rápido. Teledebate El Tiro Rápido de Mario Rivadavia. En la prensa escrita ha estado saliendo a página completa un comunicado de alerta nacional por parte de la Mesa Presidencial contra el Contrabando, la falsificación e informalidad de bienes. Dicha alerta está dirigida al sector comercio sobre los riesgos de la comercialización ilícita de bebidas alcohólicas y cigarrillos que sean adulterados, de dudoso origen o que no hayan pagado los impuestos correspondientes. En el cuerpo de la publicación se exhorta a los comerciantes a no involucrarse en estas operaciones ilícitas, algunas de las cuales asegura son promovidas por el crimen organizado, advirtiendo de posibles sanciones en caso de prestarse a comercializar productos que se encuentren fuera del marco de la legalidad. Desde el punto de vista fiscal, tan solo el contrabando de bebidas y cigarrillos priva al Estado dominicano de recibir ingresos por cientos de millones de dólares anuales. Para la industria local representa una competencia desleal que reduce sus ventas y por extensión también los impuestos que tributan, donde ambos productos figuran como los principales contribuyentes a las arcas públicas. En adición, estos artículos de consumo público entrados al país de contrabando y comercializados de manera ilegal pueden resultar realmente de dudosa procedencia y cuestionable calidad de elaboración, por lo que también comportan un potencial riesgo para la salud de los usuarios. De más señalar que el llamado a cooperar con esta campaña para frenar una actividad ilícita, que el comunicado califica apropiadamente de flagelo, cuenta con todo nuestro respaldo irrestricto y militante.
Sin embargo, creemos que la alerta que contiene y la acción colectiva a la que convoca adolece de una omisión. Esto así en razón de que únicamente menciona las bebidas alcohólicas y los cigarrillos y en cambio no hace la menor mención a los medicamentos ilegales. Se trata de una práctica criminal y punible, altamente lucrativa, que se ha venido realizando por años de manera casi impune, debido en buena parte a la desidia de las autoridades y a la tímida disposición de los tribunales para aplicar a los infractores las penalidades de elevadas multas y hasta 10 años de prisión que figuran en el Código Sanitario vigente. Durante todo este tiempo, la asociación que agrupa a los representantes, agentes y productores farmacéuticos ha venido bregando con el tema con más tenacidad que la debida acogida por parte de quienes tienen en sus manos la responsabilidad de ponerle freno. Es un negocio absolutamente ilegal y de naturaleza criminal, que produce ingresos por mucho más de 1.000 millones de pesos cada año, donde participan elementos influyentes como directos beneficiarios unos y cómplices otros. Es necesario reiterar el daño que representa para la salud de los usuarios e inclusive el riesgo de vida que comporta el consumo de los medicamentos ilegales, contrabandeados, falsificados, alterados o comercializados después de vencidos. Oportuno y necesario, por consiguiente, que la mesa presidencial integrada para enfrentar el contrabando, la falsificación e informalidad de bienes incluya en su oportuna alerta nacional y en sus esfuerzos para frenar dichas prácticas ilícitas el no menos importante tema de los medicamentos ilegales para acabar de ponerle freno a esta práctica criminal. Mañana, Dios mediante, estaremos de nuevo con ustedes con una nueva entrega de Teledebate. Como siempre, nuestros mejores deseos y mayores bendiciones para todas las amigas y amigos televidentes. Y no se muevan, que por ahí viene ese interesante programa de relevo que es Contacto, a cargo de nuestro colega Rafael Ovalle. No se lo pierdan.